Mis hermanitos, sean todos bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias a todos por tener esa disposición, por tener siempre ese gozo y esa alegría en sus corazones de poder escuchar la palabra de Dios. No hay una bendición más grande, mis hermanos, que escuchar la palabra, pero aún sobre todo, como decía ahorita, eh, tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Tener un corazón humilde, un corazón sensible, un corazón donde solo habita el Señor, un corazón donde podamos con toda tranquilidad recibir esa amonestación, esa exhortación, ¿cierto? Donde podamos recibir toda esa enseñanza de nuestro Señor y podamos aplicarla a nuestra vida y que podamos, de cierta manera, generar un cambio en nuestra vida, siempre para que podamos cada vez cambiar más, para que podamos progresar de una manera espiritual, ¿cierto? Para que podamos siempre darle la gloria y la honra siempre a nuestro Señor Jesucristo. Eh, Hay ocasiones, mis hermanos, en que la verdad es un tanto temas difíciles, a veces diría yo de pronto, pero decimos que es un poco difícil también las cosas por la dureza de nuestro corazón, ¿verdad? A veces es muy duro, a veces predicar temas que son sensibles a las personas, sensibles a nosotros, pero no son sensibles porque no sea verdad o porque no sea, o porque sea mentira, o porque sean palabras humanas, sino porque tenemos un corazón duro, un corazón que no es humilde, un corazón que no es, que hay mucho orgullo en nuestro corazón a veces para recibir la enseñanza, ¿verdad? Eh, Siempre hemos predicado, siempre se predica. De hecho, en las iglesias usted puede ver que siempre predicamos un Dios de amor. Y efectivamente lo es. La palabra de Dios lo dice claramente en 1 Juan 4:8. Dice, Dios es amor, ¿verdad que sí? Dios es amor. Esa es su naturaleza, mis hermanos. Esa es su virtud, su mayor virtud. Dios es amor. Eso es, eso es lo que es Dios. Dios es amor, mis hermanos. ¿Verdad que sí? Dios es amor y es algo que siempre lo hemos tenido en nuestros corazones y es algo a lo que nos motiva a nosotros siempre a seguir adelante, ¿verdad? Que tenemos un Dios misericordioso, que tenemos un Dios que siempre estará ahí, ¿verdad? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué títulos tiene el Señor, por ejemplo? Yo tengo uno, por ejemplo, Padre Eterno, ¿verdad? Alguien que de pronto me colabore con otro título del Señor. ¿De qué manera nosotros llamamos a nuestro Padre Celestial? ¿Qué otro título, por favor? Alguien que nos colabore, alguien que abra el micrófono, algunas personas que quieran colaborarme con eso. ¿Qué otros títulos tienes? El Rey León de de Judá. Reyes. León de Judá, Rey de Reyes, ¿verdad? Muchas gracias, mis hermanas. ¿Alguien más? ¿Qué otro título tiene? Príncipe de paz, pastor. Torre fuerte. Amén, Torre El, Fuerte, Príncipe el de Adonai. Paz. Adonai, gracias, Padre hermanita. eterno, soy. Padre eterno. El yo soy, Padre Eterno. De verdad que sí. Todos son. Yo soy eh, Hijo de Dios. Amén, Joanita, el Hijo de Dios. el Todos, mire, Cristo. mire la forma como nosotros conocemos a Dios, ¿verdad? Lo conocemos con todos esos títulos tan hermosos. Es mejor, esos títulos tan hermosos que están ahí plasmados en la palabra de Dios, ¿verdad? Y es lo que nos han enseñado a nosotros en las iglesias, o a través de la palabra de Dios hemos visto y nos hemos enfocado siempre en esos títulos tan hermosos: Padre Eterno, Rey de Reyes, nuestro Padre Celestial, el Gran Yo Soy, todos los que ustedes nos dijeron, mis hermanos. Pero les voy a decir algo, hay uno que nos quedó faltando. Hay uno, mis hermanos, que regularmente no se predica en las iglesias. Hay uno, mis hermanos, que regularmente no acostumbramos a enseñarlo. Hay uno, mis hermanos, que siempre se nos queda por un lado. Y les voy a decir cuál es. Y es el título por el cual viene la enseñanza el día de hoy. Es el título de la prédica de hoy. El título que nos faltó mencionar se llama Fuego Consumidor. Dios, mis hermanos, es fuego consumidor. Fuego consumidor. Ese es el título de la prédica de hoy. En este pequeño ejercicio vimos cómo tenemos siempre en la mente todos los títulos del Señor, pero ¿por qué nunca tenemos en nosotros también, en nuestro corazón, ese fuego consumidor que es Dios?
¿verdad? ¿Por qué en las iglesias hoy en día no le enseñan a la gente, no le instruyen a las personas a temer a Dios? A temer a Dios, porque tenemos un Dios que aquel que no obedece es un Dios que castiga, es un Dios que trae, perdónenme la palabra, trae juguete, trae rejo a la gente que no obedece, ¿verdad? Pero eso no lo enseñan en las iglesias, no enseñan el temor de Dios, no enseñan a la gente a temer, ¿cierto? A cuidar su salvación con temor y temblor, como decía el apóstol Pablo allá en 1 Corintios. Debemos guardar esa salvación con temor y temblor, ¿verdad? Temiendo a un Dios, temiendo siempre a ese Dios todopoderoso. La palabra de Dios dice claramente en Proverbios, el principio de la sabiduría, mis hermanos. ¿Qué es el principio de la sabiduría? Yo sé que todo lo tenemos en la mente. Alguien que me conteste, por favor. ¿Qué es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Amén, gloria a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así es. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Leámoslo, eso está en Proverbios. Proverbios 1, 6, 7, creo que es. Proverbios 1, 7. Leámoslo. Alguien que me lo pueda leer, por favor. Amén, Germancito. El Señor Jesús los bendiga. Buenas noches. Gracias, mi hermana María Piedad. El Señor Jesucristo me la bendiga. Un saludo. Amén. Gracias. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermana. Señor la bendiga. Igualmente, Germancito, a usted y a su familia y a todos los que el Señor ha llamado a sus caminos. Amén, gloria a Dios. Entonces podemos ver que partiendo de este principio básico, ¿cierto? De este principio que nos trae a nosotros el libro de Proverbios, ¿cierto? La palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero entonces, ¿por qué no enseñan eso en las iglesias? ¿Verdad? ¿Por qué no enseñamos nosotros como pastores? Estamos enseñando todo el tiempo y estamos instruyendo y estamos exhortando a las personas a temer a ese Dios que tenemos, ¿verdad? Muy seguramente porque la gente se va, ¿cierto? Porque a veces no tenemos esa humildad en el corazón, no tenemos un corazón de carne, ¿cierto? Porque a nadie le gusta que le digan sus errores, a nadie le gusta que lo regañen, a nadie le gusta que lo exhorten y que lo amonesten, ¿cierto? Sobre todo en esas iglesias donde piden dinero, donde viven de los diezmos, donde viven de las ofrendas, ¿cierto que sí? Son iglesias donde ellos temen que las personas se le vayan por un mensaje fuerte o porque les están exhortando a temer a Dios, porque le están diciendo que si usted es un mentiroso, pues usted es hijo de Satanás y se va a ir para el infierno, ¿cierto que sí? Así dice la Escritura, así dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios no hay denominaciones, no hay denominaciones de ningún tipo. Las únicas denominaciones en las cuales el Señor tiene plasmadas en las Sagradas Escrituras son hijos de Dios e hijos de Satanás. Es así de sencillo. En la palabra de Dios no hay más denominaciones, no hay X o Y denominación, por no nombrar a ninguna en particular. Dice hijos de Dios, hijos de Satanás. Es así de sencillo. Hijos de Dios, los que obedecen y los que temen a Dios. Aquellos que temen a Dios son obedientes al Señor y obedecen lo que el Señor dice, ¿cierto? Aquellos que no obedecen y aquellos que aquellos que no obedecen y que no tienen temor de Dios, pues son hijos de Satanás. Es así de sencillo, ¿verdad que sí? Eso nos dice el Señor a nosotros. Todos los títulos que nosotros nombramos ahorita son totalmente ciertos. Esa es la naturaleza de nuestro Señor. El Señor siempre nos llama a nosotros a exhortarnos, ¿verdad? Nos llama a nosotros a amonestarnos en las cosas que hacemos. A veces es difícil, mis hermanos, predicar estas cosas porque, como le digo, a nadie le gusta que le digan cosas como esta, ¿verdad? Pero es por lo menos lo que yo voy a poner un ejemplo muy sencillo.
A veces en esta comunicación con mi hijo, en esta relación con mi hijo, a veces en esta enseñanza que yo le doy a veces comete algún error y mi hijo me dice, papá, de 100 cosas buenas que yo hago, tú solo miras el error que yo hago, solo miras el error que yo cometí. Entonces, claro, obviamente yo le digo, por supuesto, hijo, porque en las otras cosas no necesitas cambiar. En esto es donde tú necesitas cambiar. Y es en esto en lo que yo me voy a enfocar, porque porque yo quiero que tú seas mejor cada día. Porque las otras cosas no necesitan ese cambio, porque las estás haciendo bien. Pero yo te hago ver lo malo para que puedas cambiar, para que puedas de alguna manera siempre estar en ese constante progreso, en ese constante mejoramiento de tu vida, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Cuando trae este tipo de exhortaciones, cuando trae este tipo de amonestaciones, nosotros tenemos que revisar nuestra vida, tenemos que mirar qué es lo que está pasando, por qué el Señor me dice a mí estas cosas. Tengo que devolver el cassette de mi vida, en qué momento y qué es lo que estoy haciendo. Pidámosle al Señor que nos dé mucho discernimiento, que nos dé a nosotros sabiduría para evaluarnos, para decir, yo estoy haciendo bien esto, estoy haciendo mal lo otro. Y lo que tengamos que corregir, hay que corregirlo. Si de verdad no hay temor en el corazón de nosotros, hay que corregirlo definitivamente. Tenemos que comenzar a creer en Dios, tenemos que comenzar a obedecer a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice, por ejemplo, la palabra de Dios? Romanos 9:14. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios en Romanos 9:14? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice. En ninguna manera hay injusticia en Dios. En ninguna manera. Es una respuesta contundente, hermano. Es una respuesta certera, es una respuesta que no da lugar a ninguna ambigüedad, ¿cierto? Que no da lugar a ninguna duda, que por supuesto está hablando de una manera precisa y dice, en ninguna manera, no hay manera de que Dios sea injusto, ¿cierto que sí? No hay manera, de ninguna manera hay esa situación de que el Señor puede hacer de diferente manera, de que puede hacer injusto, de ninguna manera, no la hay. Nosotros tenemos un Dios justo. Entonces, ¿por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo hoy en el mundo? Hablemos específicamente de Colombia. Yo creo que para nadie es un secreto, todas las personas que estamos acá en este momento, que hemos escuchado durante toda la semana, ya llevamos casi 8 días, 9 días tal vez, 10 días, sí, 8 días, más de 8 días, en los cuales tenemos nuestra amada Colombia, la tenemos, nuestro país, nuestra nación, la tenemos patas arriba, ¿verdad? Muchas cosas están sucediendo en nuestra Colombia y tenemos a la gente asustada. Muchas personas están sufriendo, muchas personas están siendo afectadas directamente por todos estos acontecimientos, ¿verdad? Tanto de un lado como del otro, tanto de la policía, tanto de los manifestantes, como parte del gobierno, ¿verdad? Entonces, yo no quiero entrar en políticas, ni mucho menos, ni de estar de un lado ni del otro, mucho menos, porque no soy llamado a eso. Estoy llamado a saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Y lo único que me lleva a mí a pensar de toda esta situación que está ocurriendo en nuestra nación es una sola cosa, mis hermanos. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios en ninguno. No hay temor de Dios en los gobernantes. No hay temor de Dios en la policía. No hay temor de Dios en los manifestantes. No hay temor de Dios en ninguna persona, en el pueblo. No hay temor de Dios. Hoy en día la gente no teme, ¿ve? Porque si la gente temiera a Dios, los gobernantes temieran a Dios, no robarían al mismo pueblo que los eligió. Porque si los policías tuvieran temor de Dios, no dispararían contra una persona que está desarmada, ¿verdad? Porque si los manifestantes tuvieran temor de Dios, no saquearían negocios, no destruirían estaciones de metro, estaciones de servicios públicos, no saquearían negocios o tiendas o todo lo que fuera lo que están haciendo, ¿verdad?
No hay temor de Dios en la gente hoy en día, mis hermanos. No hay temor de Dios en nosotros para cometer un pecado, para hacer cualquier cosa en contra de Dios. Si el Señor mismo, mire, muchas veces, como dice la palabra de Dios, Lucas 6:46, dice la palabra de Dios así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice la palabra de Dios. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A veces conocemos quién es Dios, a veces sabemos que el Señor es Dios, nuestro Señor Jesús es Dios. Y si sabes que el Señor Jesús es Dios, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué no haces lo que Él dice? ¿Por qué no obedecemos? Porque no hay temor de Dios en las personas, no hay. No hay temor de Dios, porque no nos han enseñado que hay un Dios que es fuego consumidor. Ustedes pueden ver a través de toda la historia de la humanidad, mis hermanos, cómo ha caído fuego del cielo y ha destruido ciudades, ha destruido pueblos, ha destruido gente. Los ha destruido, ha caído fuego del cielo, mis hermanos. Pero ninguno de ellos fue por obedecer la palabra de Dios. Todos fueron desobedientes. Todos en algún momento de su vida no tuvieron ese temor de Dios y por eso cayó fuego del cielo. Ustedes pueden ver Sodoma y Gomorra sin mencionar muchos. Sodoma y Gomorra. En la rebelión de Coré. ¿Qué sucedió en la rebelión de Coré? Murieron 250, se abrió la tierra y se tragó a 250, con sus tiendas, sus casas, su familia, sus hijos. Y después de eso el pueblo siguió murmurando en contra de Moisés. ¿Qué sucedió ahí? Comenzó una mortandad entre el pueblo, mis hermanos. 14.700 personas del pueblo murieron ese día. 14.700 personas, mis hermanos. No es una cifra pequeña. No es una cifra pequeña. 14.700 personas no murieron a manos de otras personas. No murieron por espada. No murieron por una peste. No murieron por una pandemia. Murieron porque el Señor los mató. Murieron, mis hermanos, porque el Señor los mató. Y hubo una persona, ahí estuvo Moisés y Aarón. Y Moisés corrió y le dijo a Aarón: vaya, corra y traiga incienso y párese entre la multitud. Y Aarón corrió y se paró entre la multitud y entre la mortandad y el Señor. Se postró a orar y cesó la mortandad, hermanos. Cesó la mortandad. 14.700 fuera las 250 que se tragó la tierra. Casi 15.000 personas murieron ese día, mis hermanos. Por allá otros 50 soldados también, el Señor los consumió con fuego, mis hermanos. ¿Qué sucedió en Sodoma y Gomorra? No hubo temor de Dios. No había temor de Dios. Y el Señor los consumió con fuego. Todo por no obedecer la palabra de Dios. Por no obedecer, como dice el Señor. Porque no hacéis lo que yo digo. ¿Qué es hacer entonces lo que yo digo? Preguntaremos nosotros. ¿Qué es hacer lo que dice el Señor? La palabra de Dios dice claramente: obedecer mis mandamientos, dice el Señor, mis estatutos, mis leyes. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, obedezco. Cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, tengo temor en mi corazón. ¿Verdad? Daniel 9:14 dice la palabra de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nuestro Señor Jesús veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor Jesús, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Amén. Amén. No obedecimos a su voz. No obedecimos. Por eso trajo el Señor castigo sobre todos. Yo les voy a leer una
una traducción de la Biblia Jubileo del 2000. Biblia Jubileo del 2000 dice la misma palabra, Daniel 9:14, dice así de esta manera. Y se apresuró el Señor sobre el castigo, dice. Se apresuró sobre el castigo y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor, nuestro Dios. A pesar de que hubo castigo, queda claro en evidencia y quedó plasmado y registrado que el Señor es justo. Es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que hizo. Dice la palabra de Dios, porque no escuchamos su voz, dice. Porque no escuchamos su voz. A pesar de que hubo castigo, también hay que reconocer en nuestro corazón que el Señor es justo y que nosotros debemos reconocer nuestros errores por no escuchar la voz de Dios, por no obedecer a Dios. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Daniel 9:3-5. ¿Ya lo tenemos todos? Tenemos un momentico para que todos lo busquemos, para que todos lo estemos ahí alineados con la palabra, para que miremos. Pastor, ¿lo puedo leer? Bueno, Joanita, muchas gracias. Dice así la palabra del Señor Jesús. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Joanita. Señor le bendiga. Entonces, queda claro, mis hermanos, que, como dice la palabra de Dios, versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Por qué nos apartamos nosotros entonces? Porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Hebreos 6:10 dice la palabra de Dios así. Amén, pastor. Muchas gracias, mi hermano. ¿La va a leer? Sí, señor. Bueno. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Alison. Señor la bendiga. Entonces, podemos ver, mis hermanos, que hay una gran recompensa de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Dios no es injusto. Y cuando nosotros trabajamos y cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros tenemos ese temor de Dios en nuestro corazón, no vamos a ver nunca un Dios injusto, no vamos a ver nunca un Dios que cuando se manifiesta en su fuego consumidor, porque Él es fuego consumidor sobre los que no le obedecen. Pero el Señor dice que Él trae justa recompensa a nuestro trabajo, a nuestro arduo servicio al Señor. Porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra, dice, y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Aquí se aplica la palabra cuando dice que todo lo que hagas, todo, hazlo para el Señor. Hazlo para el Señor. Cada cosa que tú hagas en tu vida, mis hermanos, hazlo como si el Señor te estuviese mirando, como si el Señor estuviese ahí al lado tuyo, diciéndote, y tú haciendo las cosas para agradarle a Él siempre. Preguntémonos si cada cosa que nosotros, antes de ir a hacer alguna cosa, preguntémosle si eso es agradable a Dios o no. Miremos en las Escrituras si es que realmente nunca hemos escuchado que mentir es malo, o si es que nunca hemos escuchado que como dice la palabra de Dios, desear la mujer del prójimo es malo, o tener malos pensamientos no es malo, ¿verdad? Porque aquel que incluso tiene un mal pensamiento, dice la palabra de Dios, hasta eso es pecado. Entonces,
Quitémonos todas esas cosas de la cabeza. Pidámosle al Señor que nos fortalezca espiritualmente para ir siempre agradándole en todo lo que nosotros hacemos a Dios. Preguntémonos cada cosa, cada vez que vamos a hacer algo, preguntemos si el Señor está de acuerdo, ¿será que a Él le parece que está bien? Aunque ya nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que muchas veces ni siquiera necesitamos de preguntarnos o de preguntarle al Señor si está bien o está mal. El Señor ya puso eso en nuestro corazón y nosotros ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es agradable y desagradable a Dios. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Digámosle al Señor que ponga ese temor en nuestro corazón para no desagradarle lo que Él hace, para no desagradar con lo que nosotros hacemos a Él. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:25, dice así de esta manera, Colosenses 3:25. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3:25 dice así: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, dice el Señor. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas, dice el Señor. No hay acepción de personas. Recordemos que la acepción de personas nos dice a nosotros que la palabra tiene que ser predicada a todo el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, no hay acepción de personas de que uno no haya, digamos, el derecho de que esa persona escuche la palabra y otro no. O que la palabra es para uno y el otro no. No, todos tenemos que escuchar la palabra. Todos en algún momento vamos a saber quién es el Señor, ¿verdad? Todos en algún momento, porque el Evangelio se tiene que predicar en todas las naciones, en todo el mundo se tiene que predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, por eso no hay excepción de personas. Pero aquí en este caso en particular, se aplica la acepción de personas, no se aplica la acepción de personas, incluso allá delante del Señor. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque recordemos lo que dice la palabra de Dios cuando dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Absolutamente todos, mis hermanos. Aquí no hay nadie que diga que va a estar por fuera del juicio. Nadie. Nadie, a través de los tiempos de la humanidad, a través de todos los siglos y de las edades, ¿verdad? Todos, absolutamente todos, mis hermanos, desde aquí hasta que venga el día del juicio, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿cierto? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y dice la palabra de Dios que el que hizo injusticia va a recibir injusticia. Y el Señor no va a hacer acepción de personas. Aquel que cometió pecado, aquel que nunca temió al Señor, aquel que siguió revolcándose en sus concupiscencias, ¿verdad? En su iniquidad y en sus malas costumbres y en todas esas cosas, dice la palabra de Dios, que Él no va a hacer acepción de personas. Él no los va a sacar, Él solo va a sacar a los que obedecen, a los que obedecieron durante todo ese tiempo, ¿verdad? Porque para eso el Señor nos puso aquí en esta tierra. Aún tenemos tiempo de arrepentirnos. Démosle gracias a Dios, mis hermanos, por la vida. Démosle gracias a Dios que aún estamos vivos. Demos gracias a Dios que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado un día más para arrepentirnos, para no pecar en contra de Él, para no ir en contra de sus estatutos y sus mandamientos, para obedecerlo. Demos gracias a Dios por eso, porque no muchos tienen la oportunidad de obedecer a Dios, no muchos lo hacen. Y todas esas personas, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y el Señor no va a hacer acepción de personas. Deuteronomio 32, 3, 6, por favor. Dice la palabra de Dios desde el versículo 3. Dice así de esta manera. Porque el nombre del Señor proclamaré, dice el Señor. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, dice, cuya obra es perfecta. Él es la roca.
¿De quién estamos hablando acá? Estamos hablando del yo soy, ¿cierto? Estamos hablando del único Dios que tenemos. Dice en el Deuteronomio, en el versículo 4, Él es la roca. Quiero que hagamos un paréntesis ahí un momentico, dejemos el dedo y busquemos 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4. Ahora que veo aquí, Él es la roca. Para aquellos que dicen que el Señor Jesús no es Dios, miremos qué dice la palabra de Dios acá en 1 Corintios 10:4. Bueno, voy a leer desde el 1. 1 Corintios 10 desde el 1. Dice así de esta manera, dice la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, dice la palabra de Dios. ¿Cuáles padres? Aquellos a los cuales el Señor les estaba hablando allá, en el capítulo de Deuteronomio, ¿verdad? Dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca, ¿verdad? Y porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa misma roca que nos está nombrando aquí, en Deuteronomio 4. Bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y la roca era Cristo, dice la palabra de Dios. Y la roca era Cristo. Para que quede certeza, mis hermanos, que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por siempre y por los siglos de los siglos. No hay otro Dios, no hay más dioses fuera de Él, no los hay. La misma palabra de Dios dice, no conozco otro Dios, dice el Señor, pero no porque el Señor tenga un conocimiento limitado, porque a veces nos lleva a nosotros a pensar esas cosas también, ¿verdad? Si no conoce a Dios, entonces es porque su conocimiento es limitado. No, si no lo conoce es porque no lo hay, porque efectivamente no lo hay, mis hermanos, porque no debe faltar el sinvergüenza que venga a tergiversar las cosas, ¿no? No, si el Señor no conoce a alguien es porque su conocimiento es limitado. No, el Señor es el Todopoderoso, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Y si no hay otro Dios, y si Él dice que no conoce otro Dios, es porque no lo hay, porque efectivamente no lo hay, mis hermanos. ¿Verdad? Pastor. Señora, ¿alguien me quiere hablar? Sí, pastor. Milena, es que le quiero hola Milenita. Le quiero complementar lo de la roca. Señora, se escucha muy bajito, Milenita, ¿puede hablar un poquito más duro, por favor? Ahora sí me escucha, hermancito. Sí, señora, sí está bien, perfecto. Es que le quiero complementar lo de la roca para que la gente no piense que hay más rocas. En sí, por favor. Samuel 22:32, hermancito. Bueno. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Entonces eso nos afirma que no hay ninguna otra roca. Él es la única roca sobre la que podemos estar ceñidos. Amén. Qué versículo tan contundente, Milenita. Muchísimas gracias. Amén. Yo le pague porque nos confirma perfectamente la Escritura. La Escritura no se contradice, mis hermanos. El Señor nunca se va a contradecir. Jamás. Jamás. Eso es algo que no está en su naturaleza. Y esto nos confirma perfectamente quién es la roca. Que la roca siempre ha sido Cristo. Es la misma roca que ha existido y no hay más, ¿cierto? Y es la roca en la cual nosotros fundamos nuestro conocimiento, ¿cierto? Porque nuestro conocimiento y nuestro fundamento tiene que estar cimentado sobre la roca que es Cristo. Sobre ese fundamento es que nosotros crecemos. Bueno, sigamos acá entonces en Deuteronomio, ¿no? Estábamos en Deuteronomio 32. Vamos en el versículo 4. Dice la palabra de Dios entonces, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad
y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, dice el Señor. Versículo 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Es de sus hijos la mancha, no de él, es de sus hijos. Dice la palabra de Dios, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante? ¿No es no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿No fue Él el que te estableció? ¿No Él es tu Padre? Pueblo loco e ignorante, dice el Señor. Generación torcida y perversa. ¿Cuántas personas no tienen, les falta ese temor de Dios, les falta ese amor en su corazón para obedecer la palabra de Dios? Dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo, dice el Señor. Me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, dice la palabra de Dios. Fuego consumidor es el Señor, fuego consumidor. Lo podemos ver en varios versículos, vamos a leerlos. Leamos Deuteronomio 4:24. Hace poco estuve viendo un video también de un señor que dice ser pastor, dice, en el cual dice palabras como, a mí no me vengan a meter miedo, dice, porque Dios es amor. Esa es su naturaleza. Dios es amor. A mí no me vengan a meter miedo, a decirme que yo estoy creyendo en un Dios ambiguo, dice. Un Dios ambiguo. Y me quedé escuchando lo que este señor decía, pero les voy a decir una cosa, mis hermanos. Curiosamente, este señor nunca en ningún momento del video abrió la palabra de Dios. Nunca abrió la palabra de Dios. Siempre fue un discurso, palabras humanas. No sé qué era lo que estaba predicando, si no estaba predicando lo que está escrito aquí. No sé qué era lo que estaba predicando, honestamente, porque nunca abrió la escritura, nunca abrió la palabra de Dios. Ese señor muy seguramente no ha entendido estas cosas. No ha visto la palabra de Dios en Deuteronomio 4:24 cuando dice, porque el Señor tu Dios, dice, si el Señor es tu Dios, no, muy seguramente el Señor no es el Dios de él, porque no es fuego consumidor, como dijo él, Dios es amor. Dios no es fuego consumidor, dice. Muy seguramente el Dios que él predica no es este Dios que está aquí. Porque el Señor tu Dios, dice, es fuego consumidor. Es un Dios celoso, mis hermanos. Dios celoso. Fuego consumidor, dice. Hebreos 12:29, ¿alguien lo tiene? Dice la palabra de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. El Señor es fuego consumidor. ¿Cómo dice esta persona que no, que Dios es solo amor? Que Dios no es fuego consumidor. ¿Nunca ha leído las Escrituras? Pero muy seguramente el Dios que él predica no es el Dios de nosotros. Aquel Dios que castiga porque no obedecemos. Vamos a leer un poquito más y vamos a tratar de conocer más a nuestro Señor. Para que a nosotros se nos quede en nuestro corazón ese temor y ese temblor de Dios. Para que podamos comenzar con ese principio básico de nosotros, que es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 33:14. Isaías 33:14 dice así de esta manera. Amén, pastor, ¿la pole? Bueno, por favor, mi hermana Victoria, Señor le bendiga. Muchas gracias por colaborarnos. La palabra de nuestro Señor Jesús dice, los pecadores en Sión tienen temor. El estremecimiento se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con las llamas eternas? Amén. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermanita Victoria.
¿Quién podrá decir que puede habitar con fuego consumidor, con el fuego consumidor? Nuestro Dios es fuego consumidor. Ese es otro título que el Señor tiene. Fuego consumidor. ¿Será que alguno de los impíos podrá morar con el fuego consumidor? No, no va a morar con él. Va a morar en las llamas eternas. Porque una cosa es la palabra bien clara que dice, morará con el fuego consumidor. Porque el Señor se le llama también fuego consumidor. Y el impío nunca jamás va a poder morar con el Señor. Porque es aquí donde se cumple la palabra que les leí ahorita, donde el Señor dice que no va a hacer acepción de personas. Porque cuando todos estemos ante el tribunal de Cristo, el Señor no va a hacer acepción de personas. Y ningún impío, ningún pecador, ninguno que no haya obedecido a la palabra de Dios y que no haya creído en nuestro Señor Jesucristo, podrá decir que va a morar con el Señor. No va a morar con el Dios eterno. No habitará con las llamas eternas, como le llaman. No lo va a hacer. Deuteronomio 9:3, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así, versículo 3. Entiende, pues, hoy, que es el Señor tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como el Señor te ha dicho. Otro claro versículo que nos dice a nosotros que el Señor es fuego consumidor. Hay muchísimos más, mis hermanos, muchísimos más, muchísimos más. Que yo le puedo a usted nombrar cantidad de versículos donde me dice claramente a mí que el Señor es fuego consumidor. ¿Cómo hay personas que dicen que el Señor no lo es? No hay temor de Dios en esas personas. ¿Cómo pueden decir que Dios es un Dios ambiguo? No predican al Señor Jesucristo, no lo predican, no lo conocen, no conocen a nuestro Señor. Porque el Señor es amor, ciertamente lo es su naturaleza. Pero el Señor es amor y misericordioso con los que le obedecen, con los que cumplen sus mandamientos, con los que le agradan, con los que buscan cada día en su vida agradar a Dios. No los que están haciendo cosas a escondidas o echando, mirando que nadie les esté mirando para cometer iniquidad, cometer pecado, para ir en contra de lo que el Señor les está diciendo. Porque eso es otra cosa que nosotros a veces tenemos por costumbre hacer, ¿no? A veces miramos para alrededor y no, como que nadie me está viendo, entonces tranquilo, yo estoy aquí sin ningún problema, hago lo que tengo que hacer y como que nadie me está viendo, pero se me olvida mirar para arriba. Se me olvida mirar para arriba y se me olvida que el Señor me está mirando desde allá, que el Señor me tiene ahí en la mira y el Señor me tiene ahí pendiente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Dice la palabra de Dios, Lucas 3, 15, 18. Recordemos lo que hablamos también hace poco en una prédica que hicimos sobre el trigo y la cizaña, no sé si usted la recuerda. Y vimos en esa prédica cómo el Señor nos enseña que aquel que no lleve fruto, pues el Señor lo va a quemar, ¿cierto? El Señor va a quemar la paja, porque aquel que no lleva fruto es como esa paja que no sirve para nada, ¿verdad? Que nunca llevó fruto. Recordemos que aquel que lleva fruto sobresale por encima de los demás, ¿verdad? Me refiero a que aquel que lleva fruto, recordemos lo que les dije en algún momento, que el fruto que nosotros llevamos doblega la espiga, ¿recuerdan? En cambio, el que no lleva fruto sigue erguido porque no lleva nada, está hueco por dentro. Y cuando llegue el momento de la siega, el Señor va a coger a toda esa cizaña que no lleva fruto y lo va a arrojar al fuego. Leímos lo que pasaba en Lucas 3, 15, 18. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Lucas. Recordemos este versículo, ya lo hemos leído, pero recordémoslo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, ¿no? Dice, y las recordarás y las repetirás a tus hijos. ¿Por qué hoy en día hay tanta maldad, mis hermanos? Mire,
¿Por qué hay tantas cosas en los jóvenes? ¿Por qué no hay temor de Dios en los jóvenes? Porque a través de las generaciones, ¿cierto? No se enseña la palabra de Dios, no se enseña a temer a Dios a estos muchachos, no se enseña a obedecer al Dios Todopoderoso, a amarlo, a honrarlo, a respetarlo. ¿Por qué hoy en día un hijo se levanta en contra de sus padres? ¿Por qué hoy en día los hijos no obedecen? Porque no hay una reprensión de parte de los padres, porque los padres nunca les enseñan a sus hijos a amar a Dios y a respetarlo y a seguir sus mandamientos. Eso se acabó, esas cosas no se hablan hoy en día. Yo sé que hay muchos que sí, por supuesto, no podemos generalizar tampoco, ¿cierto? Pero en general esas cosas se ven, hoy en día se ven muchas cosas en las redes sociales, en la televisión, en internet. Se ven cómo los hijos se rebelan en contra de sus padres. Pero la palabra de Dios es clara, dice, se la repetirás a tus hijos y se la repetirás, ¿verdad? ¿Qué pasó allá en la época de José? Ustedes recuerdan lo que pasó con José. Dice la palabra de Dios, ustedes recuerdan quién fue José en Egipto, ¿verdad? Fue la mano derecha del faraón y fue el segundo al mando de Egipto, ¿no? El segundo al mando después del rey, del faraón. Pero dice la palabra de Dios que se levantó un rey que no conocía a José y se fue en contra de los hebreos en ese tiempo. Se fue a hacer guerra contra los hebreos. Se levantó un rey que no conocía a José. ¿Por qué? Porque las generaciones van siguiendo, ¿no? Las generaciones mueren y van naciendo otras y otras. Pero estas generaciones que van saliendo, que van cayendo, que van muriendo de cierta manera, no enseñan a temer a Dios, no enseñan el temor de Dios, no enseñan el verdadero Dios. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros tenemos que luchar por eso, porque la enseñanza de nuestro Señor, el conocimiento de quién es Dios, no se pierda entre la gente, entre su pueblo, entre sus habitantes, entre nosotros mismos, entre las familias. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy grande de enseñar a los hijos, de enseñarles a ellos y obligarlos a que aprendan y que entiendan y que teman al Señor. Esa es la responsabilidad de nosotros como padres, mis hermanos. Por eso hoy en día la sociedad está tan, digamos, de cierta manera disfuncional. Hay familias, matrimonios, hogares disfuncionales, en que el padre abandona a su madre y su madre tiene que trabajar para levantar a unos hijos porque los dejó botados. O la madre va y los deja botados de igual manera, ¿verdad? Esos hijos se levantan sin Dios ni ley y se rebelan en contra de sus padres, y se rebelan en contra de sus familias, se rebelan en contra de Dios porque no lo conocen. Porque nunca se les infundió a esas personas temor de Dios. Porque cuando tenemos temor de Dios, amamos a nuestras esposas, amamos a nuestros hijos, infundimos ese conocimiento y ese amor a nuestros hijos, para que ellos puedan temer también. Yo le puedo enseñar, yo puedo proteger a mi hijo de muchas maneras. Yo le puedo impartir una enseñanza a mi hijo y le puedo decir, no haga esto porque si usted, por ejemplo, si va en un carro a más de 120, pues usted le puede pasar algo, baje la velocidad, ¿cierto? Es un ejemplo bobo, ¿cierto? Es un ejemplo de pronto muy cotidiano. Pero si yo le enseño a él el temor de Dios, muy seguramente, porque yo no voy a estar todo el tiempo con él, y él va a tener que cometer muchos errores en su vida. Pero si yo le enseño el temor de Dios a él muy seguramente no va a caer en desgracia más adelante, ¿verdad? Eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros. Impartir, infundir el temor de Dios en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestra familia. Lucas 3, 15, 18, ¿verdad? ¿Estábamos ahí? Dice la palabra de Dios, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Estamos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Y respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo,
de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, dice la palabra de Dios, Él os bautizará en Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Espíritu Santo y fuego, mis hermanos. Él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya vimos que el Señor es fuego consumidor. Espíritu Santo para sus hijos. Fuego para los que no obedecen la palabra de Dios. Para los que no hay temor de Dios en sus corazones. Espíritu Santo, el Señor va a poner el Espíritu Santo en sus hijos. Recordemos lo que hemos hablado en algún momento. Aquí no hay denominaciones. Aquí lo único que hay, o hijos de Satanás o hijos de Dios. Es así de sencillo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y el Señor vino y murió por sus hijos. Solo por sus hijos, aquellos que obedecen la palabra de Dios, aquellos que siguen sus mandamientos, aquellos que tienen temor y temblor de Él. Los que nunca quisieron creer al Señor y los que nunca le obedecieron van a ser echados al lago de fuego junto con el diablo y todos los que se dejaron convencer por Satanás. Eso lo vamos a leer ahorita también, aquí lo tengo. Apocalipsis, está eso. Dice la palabra de Dios, versículo 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso es lo que estábamos hablando ahorita acerca de los frutos, ¿verdad? Aquel que no lleva el fruto por dentro, aquel que no lleva ese Espíritu Santo por dentro, mis hermanos, se considera paja porque no lleva fruto. Va a ser quemado, dice la palabra de Dios. Pero el que lo va a quemar no va a ser Satanás. Dice que el aventador está en la mano de Cristo. Ya en algún momento hablamos que es el aventador, ¿no? Es el que selecciona la paja del trigo y la avienta. Es esa herramienta que tienen los granjeros para seleccionar la paja del trigo. El aventador no está en la mano de Satanás, mis hermanos. Está en la mano del Señor Jesús. Él es el que va a seleccionar quiénes son sus hijos y quiénes son los hijos del diablo. Aquel que no lleva fruto va a ser quemado en la paja. Aquel que no lleva fruto va a ser quemado en el fuego. En ese fuego que nunca se apagará. Dice la palabra de Dios aquí en versículo 18. Dice, con estas y con otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Dice la palabra de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Juan, mis hermanos. Anunciando, exhortando al pueblo, mis hermanos. Porque con exhortación y amonestación es que se predica las buenas nuevas de Cristo. Con amonestación y exhortación. Porque necesitamos, mis hermanos, generar un cambio en nuestra vida. Que necesitamos, mis hermanos, progresar espiritualmente. Necesitamos mejorar cada día más. Porque nuestra carrera está allá adelante, nuestro Señor está allá adelante. Pero yo no me puedo desviar ni a la derecha ni a la izquierda, mis hermanos. Tengo que seguir ese camino, el camino de Cristo. Pero a veces vemos un desvío y, no, este camino está como chévere, este camino está muy soso. Este camino aquí derecho está muy soso. Desviémonos un poquito por aquí, que aquí hay una discoteca. Aquí están mis amigos que toman trago. Aquí está mi amigo que es engañador y consigue una plática extra y entonces para mis necesidades, y entonces yo engaño y me gano una plática extra. No, eso no es así, mis hermanos. Estos caminos son tentadores, pero el único camino que me lleva a mí a la salvación es este camino que está ahí adelante de mí. El Señor está delante de nosotros. Caminemos rectos y fijamente delante de Él. Con estas y muchas exhortaciones más, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. A veces nos da temor, mis hermanos, predicar estas cosas, ¿verdad? Porque tenemos, de cierta manera, a nadie le gusta que le digan esas cosas. A nadie le gusta que le esté diciendo que se va a ir para el infierno si comete pecados, si no obedece la palabra de Dios. Pero es así, de esa manera, como llegamos a la vida eterna, mis hermanos. Que alguien me esté diciendo que no vaya a cometer este pecado, que vuelva mi vida a Cristo, que regrese al camino.
porque a veces tiendo a desviarme y tengo que ser atraído nuevamente al camino de la salvación, al camino de Cristo, porque si no voy a seguir de ahí para allá y no va a haber camino que regrese, no va a haber vuelta atrás, mis hermanos, no va a haber vuelta atrás. Apocalipsis 20, 12, 14, mis hermanos. Dice la palabra de Dios así. Apocalipsis 20, 14. Perdón, 20, 12, 14. Dice la palabra de Dios así de esta manera. Y vi a los muertos grandes y pequeños. ¿Quién vio a los muertos grandes y pequeños? Estamos hablando de Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Que él se le dio la potestad de ver esa visión, ¿verdad? El Señor le dio unas revelaciones al apóstol Juan. Entonces dice, y vi los muertos, dice la palabra de Dios, grandes y pequeños, ¿cierto? Los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a ser juzgados, mis hermanos, por esas obras. Ahí están escritas, mis hermanos. Ahí están escritas. Ahí se están escribiendo a través de nuestra vida. Lo que nosotros estamos haciendo, ahí se están escribiendo. El día del juicio nos van a abrir ese libro. Ahí dice claramente que el día del juicio nos van a abrir el libro de las obras de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados según sus obras, nuevamente. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí atrásito dice claramente también, en el versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. O sea que Satanás no tiene ninguna autoridad aquí, no tiene ninguna potestad de que eres el que va a atormentar a la gente. El Señor no va a hacer acepción con Satanás. Satanás también va a ser echado al lago de fuego. Eso lo dice claramente la Escritura, ¿cierto? Y ahí en la Escritura dice también que no solamente Satanás, sino que la bestia, el falso profeta, la muerte y el Hades, todo va a ser echado ahí al lago de fuego. ¿Por qué el Señor hablaba todas estas cosas, mis hermanos? Dice la palabra de Dios también. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual andaba por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Isaías 65:2. Extendí mis manos, dice la palabra de Dios, dice nuestro Señor. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual andaba por camino no bueno, en pos de sus propios pensamientos. Isaías 65:2, mis hermanos. No hay temor en la gente, mis hermanos. A través de la historia, no hay temor de Dios. Se les olvida que Dios es fuego consumidor. Debemos temer a Dios, mis hermanos. Temamos a Dios con temor y temblor. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 10:26? Amén. Dice la palabra del Señor, dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas,
decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. El Señor Jesucristo me lo bendiga. Muchas gracias. Podemos ver claramente, mis hermanos, no debemos temer a nadie, mis hermanos. No tengamos temor de nadie. Temamos a Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra. Temamos a Dios, mis hermanos, porque es el único que después de matar el cuerpo, es decir, después de que nosotros muramos, después de que se acaben los días de nosotros aquí en la tierra, tiene la potestad de echar no solo el cuerpo, sino el espíritu y el alma al infierno, mis hermanos. Les voy a leer ese mismo versículo a ustedes, mis hermanos, en Lucas. Es el mismo versículo, pero está la versión de Lucas. Lucas 12, 4, 5 dice así de esta manera. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. No temáis a los hombres, mis hermanos. No tengamos temor de los hombres. A veces tememos más a los hombres que a Dios, pero temamos más a Dios, mis hermanos. Dice la palabra, el versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, dice el Señor. A este temed, mis hermanos. El temor es sinónimo de respeto, mis hermanos. El temor es sinónimo de admiración a Dios. Es sinónimo de sumisión a Dios, mis hermanos. Es sinónimo de obediencia a Dios. Ese es el temor de Dios, mis hermanos. No podemos decir, mis hermanos, que amamos a Dios. Señor, Señor, amamos a Dios, pero no obedecemos lo que Él nos manda. No lo obedecemos. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 8, 13, 14. Proverbios 8, 13, 14 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. ¿Qué es aborrecer el mal? No obedecer la palabra de Dios, no obedecer la ley y los mandamientos de Dios, no obedecer los estatutos y las normas que el Señor puso como tal. Debemos obedecer la palabra de Dios. Para aquellos que dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Aún estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley siempre y cuando la cumplamos. Porque si la cumplo, entonces no va a venir la ley a acusarme, ¿cierto? Y entonces viene a aplicarse la gracia y la misericordia de Dios en mi vida, ¿ve? O ser una persona obediente, o ser ese hijo obediente que honra a su padre. Es así como opera ese principio de que no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. No estoy bajo la ley siempre y cuando la cumpla. Porque la ley no va a venir a operar en mi vida, no va a venir a acusarme la ley si la cumplo. Si yo, por ejemplo, me dicen, hay ley seca, hay una ley que me dice que no puedo salir de 9 a 6 de la mañana y yo estoy en la calle, ¿qué estoy haciendo? Estoy incumpliendo la ley. Y si es algo y me coge la ley, la autoridad afuera, me aplica la norma, me aplica la ley. ¿Verdad que sí? Pero si yo estoy en mi casa, obediente, cumpliendo con lo que me dicen, para mí no aplica esa ley, ¿verdad? Es así de sencillo, mis hermanos. Y entonces estaré bajo la gracia y la misericordia de mi Señor. Es ahí donde se manifiesta la misericordia. Vamos a ver estos versículos que nos dice claramente y nos explica esto, con un soporte bíblico. El temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el camino y la boca perversa aborrezco. Eso para aquellos que aún no han limpiado su boca, para aquellos que aún siguen con palabras maledicientes, con palabras maliciosas, porque no podemos hablar, a veces no pueden hablar si no es con una vulgaridad, porque a veces
No han limpiado eso y siempre tiene que haber una malicia cuando se habla, ¿verdad? Boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, dice el Señor, ¿verdad? Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Proverbios 1:7, ¿quién lo tiene? Amén, Germancito. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Amén, gloria a Dios. Ese ya lo habíamos leído. Gracias Sí, señor, al Señor Jesucristo lo repetimos nuevamente para que se nos quede este versículo grabado en nuestros corazones. ¿Quién tiene Salmo 112:1? Palabra del Señor Jesucristo. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amén, gloria a Dios. Bienaventurado, mis hermanos, el Señor dice, usted es bienaventurado por obedecer y por temer a Dios, por temerme a mí. Los mandamientos no son gravosos, mis hermanos. Aquel que tiene en su corazón esa obediencia y ese amor y ese respeto al Señor y obedecer la palabra, lo que el Señor te dice, esos mandamientos no son gravosos. Pero aquel que es rebelde y aquel que quiere siempre irse en contra de lo que el Señor te está diciendo siempre, para ese sí son gravosos, porque le cuesta obedecer, mis hermanos. Pero para los que tienen ese amor y ese temblor en nuestro corazón, ese temor de Dios, no son gravosos lo que el Señor nos dice. No lo son, mis hermanos. Deuteronomio 5:29. Amén, mi hermanito. La palabra de nuestro Señor Jesús dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón? ¿Sí lo están escuchando? Sí. Sí, señora, bien pues. ¿Quién diera que tuviese tal corazón que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, mis hermanas, a mis hermanitos, por este versículo, por esta palabra que es predicada el día de hoy. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que tuviera ese amor y ese temblor de corazón en el corazón de nosotros, para que temiésemos y guardásemos todos los días, mis hermanos? El guardar los mandamientos y los preceptos del Señor no solamente es el día de reposo, no solamente es un solo día, son todos los días, guardad mis mandamientos, porque hay una promesa para eso, hay una promesa, mis hermanos, dice, para que a ellos y a sus hijos, dice, les fuese bien para siempre, les fuese bien para siempre. Qué promesa tan hermosa, mis hermanos. Qué promesa tan grande la que el Señor nos hace a nosotros en este momento. Gloria a Dios por sus promesas. Gloria a Dios por sus promesas, y yo las acojo para mí. Yo guardo esa promesa para mí en mi corazón. Que seguiré todos los días orando en mi vida, seguiré orando al Señor todos los días de mi vida para que el Señor me ayude en este caminar todos los días a guardar los mandamientos, para que me vaya bien a mí y a mis hijos, porque yo tengo que enseñarle lo que el Señor me ha enseñado a mí, a mis hijos, para que a ellos también les vaya bien, y para que ellos le enseñen a sus hijos, y ellos y sus hijos a sus hijos, para que les vaya bien para siempre, mis hermanos. Hechos 9:31. Amén, pastor. ¿Lo puede leer, por favor? El Señor dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Gracielita. El Señor Jesucristo me la bendiga. Muchas gracias, Gracielita. El Señor la bendiga. Igualmente. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando siempre en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas, mis hermanos, por el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿quién les enseñaba a estas iglesias, mis hermanos? Mis hermanos, ¿quién les enseñaba a obedecer y a tener ese temor? ¿Quién? Eran los mismos apóstoles, ¿verdad? Porque ellos estaban cimentados, ellos conocían al Señor, y eso era lo que se les impartía a las iglesias en ese tiempo. Por eso ellas crecían, mis hermanos, crecían cada vez más.
y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Ve? Les voy a leer el Salmo 86:11 así rapidito. Dice: enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, dice la palabra de Dios. ¿Ve? Dice la palabra de Dios, vayamos a Eclesiastés, al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de Dios así de esta manera. Dice desde el versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones. Las palabras de los sabios son como aguijones. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. A veces son palabras duras de escuchar, mis hermanos. A veces exhortaciones que son fuertes, ¿verdad? A la palabra. Pero como dice la palabra de Dios, los mandamientos del Señor no son gravosos para los que le aman, para los que aman al Señor, para los que respetan a Dios, para los que tienen temor de Dios. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, dice. A más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea mala, sea buena o sea mala. Amén. El Señor Jesucristo me los bendiga. Espero que haya sido de gran bendición esta palabra predicada el día de hoy, y que esta palabra se quede arraigada en nuestros corazones, que tengamos la suficiente humildad y sencillez en nuestro corazón para recibir la exhortación, para recibir esta palabra de amonestación, esta palabra hermosa de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque vemos que no son palabras humanas, son palabras, es palabra de Dios lo que se predicó el día de hoy. Y yo aspiro desde lo más profundo de mi corazón que esta palabra se quede en nosotros, primeramente a mí, porque esta palabra me llena a mí primero, ¿verdad? Señor me pone a mí a predicar esas palabras, primeramente a mí, y luego para que todos podamos entender y podamos finalmente temer al Señor. Amén. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Yo le quería regalar un versículo, si usted me lo permite, pastor. Por supuesto, Milenita, claro que sí. ¿Podría hablar un poquito más durito, por favor? Apocalipsis 29. Para saber que de Dios es que desciende el fuego, pastor, del Señor Jesucristo. Amén, pastor. La palabra del Señor Jesucristo dice así, Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Milenita. Ahí podemos ver tranquilamente, con toda certeza y con toda seguridad, con toda claridad, que es del cielo que cae fuego, que es el Señor el que, definitivamente el que está detrás de todo, que es el que manda fuego del cielo, porque no es de otro lado, es el Señor el que manda el fuego hacia todo esto que es la iniquidad y todas estas cosas. Amén. Señor Jesucristo me la bendiga, Milenita. Muchas gracias.